Buenas noches, los saluda Mauricio Jaramillo. Hoy se abrió la fecha 16 de la Liga MX y después de esta jornada faltará solo un partido de la temporada regular. Por tal razón, las Chivas de Guadalajara buscan sumar 3 puntos luego de 11 fechas sin conocer la victoria. El rebaño sagrado recibe este domingo a los Tigres con la única intención de comprobar que la mejoría mostrada en el clásico frente al América no fue casualidad. En la previa del partido, el capitán Omar Bravo habló del rival y esto fue lo que dijo. Tigres con Tuca es un equipo que es muy paciente con la pelota, muy ordenado, con jugadores con mucho oficio en cada línea. Eso los hace un equipo muy peligroso. Seguimos en México y hablamos ahora de uno de los partidos de la jornada. Toluca y América se enfrentarán el domingo en un duelo por la punta de la Liga MX y desde ya los choriceros piden garantías arbitrales. Escuchemos al defensor Miguel Ponce hablando del tema. Pues el que venga, que tenga los tamaños para saber tomar decisiones, ¿no? Que no se deje llevar por los nombres que hay en ambos equipos. Nos referimos ahora al técnico del Tri, Miguel Herrera, quien recibió indicaciones por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. A partir del 2015, el Piojo deberá cuidarse más frente a los medios de comunicación y desde ya se dice que tendrá a alguien encargado de manejar su imagen. Cambiamos de deporte y vamos al básquet de la NBA, en el que solo queda un equipo invicto. Los Houston Rockets derrotaron 98-81 a los San Antonio Spurs en uno de los clásicos de Texas y se convirtieron en el único quinteto en ganar 6 partidos de 6 disputados. Ni siquiera el actual campeón pudo detener a los Rockets. Pasamos al fútbol americano y hablamos de los Denver Broncos que visitan el domingo a los Oakland Raiders. Comandados por Peyton Manning, los Broncos buscarán volver a la victoria luego de una dura derrota la semana pasada frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. El duelo será a las 2:05 de la tarde, hora de nuestro estado. Terminamos con el partido que abrió ayer la semana 10 de la temporada regular. Los Cincinnati Bengals recibieron en su casa a los Cleveland Browns. Desde el arranque los visitantes pegaron primero y se fueron arriba 7-0 con este touchdown. Antes de terminar el segundo cuarto, los Browns ya ganaban 17-3, por lo que el partido no fue parejo en ningún momento. Al final el marcador fue 24-3 a favor de los de Cleveland. No sé ustedes, compañeros, pero yo nunca había oído un técnico con asesor de imagen. ¿Creen que van a parar las emociones del Piojo Herrera con esto? Pues yo creo que es parte de la personalidad de él, ¿no? Es parte de su pasión. Entonces, yo creo que sí. A veces se le va la mano porque se pone como, tiene mucha confianza con los medios y se ve como que esa imagen de técnico la tiene que poner un poco también enfrente de todo el público, porque se tiene que ser un tipo muy serio y que lo respeten. Y eso es lo que quiere precisamente evitar la Federación Mexicana de Fútbol, y es que a veces va a eventos que no debe estar, y él tiene que manejar su personalidad y saber que es el técnico de una selección nacional. O sea, en el Mundial se pudo haber emocionado mucho, pero eso de tirarse al piso, patas arriba, como que no va bien con un técnico de saco y corbata. No, así no es. Sí, yo creo que, bueno, es muy pintoresco su manera y también su cuenta de Twitter, que ahora la está manejando, creo que su hija. O sea, ya poco a poco está arreglando su imagen el Piojo. ¿Qué pensará la gente de saber que parte del presupuesto de la Federación Mexicana de Fútbol va a salir destinado a un asesor de imagen para Miguel Herrera? pues como dices tú, a lo mejor algo nunca antes visto, ¿no? Anteriormente. Pues yo lo había visto con jugadores, de pronto directivos, pero no con un entrenador nacional. Pues vamos a ver cómo evoluciona el Piojo Herrera entonces, ¿no? Sí, el nuevo Piojo, 2.0. Con eso nos vamos a un corte, enseguida regresamos, no se vaya.